A los 61 años, el célebre cantante cristiano Jesús Adrián Romero sorprendió al mundo entero cuando en una entrevista íntima y sin precedentes por fin admitió la verdad que había guardado silenciosamente durante décadas. Había encontrado y aceptado el amor de su vida. Esta declaración aparentemente sencilla se convirtió en un fenómeno mediático internacional porque no solo hablaba de romance, sino de vulnerabilidad, fe y un proceso interno de transformación que pocos artistas se atreven a compartir públicamente. Durante más de 4 décadas, Jesús Adrián Romero ha sido una de las voces más influyentes dentro de la música espiritual en el mundo hispanohablante. Sus canciones impregnadas de sensibilidad e introspección y una profunda búsqueda de significado llegaron a millones de oyentes que veían en él no solo a un intérprete, sino a un guía emocional. Sin embargo, detrás de las luces de los escenarios de los auditorios llenos y de las giras interminables, se escondía un aspecto de su vida que él mantenía celosamente en reserva, su verdadera historia de amor. Durante años, Romero evitó pronunciarse abiertamente sobre los aspectos más íntimos de su vida sentimental. En conferencias, entrevistas y encuentros con seguidores, solía desviar las preguntas más personales hacia temas de inspiración, espiritualidad o música. Su identidad pública era la de un artista disciplinado, responsable, comprometido con un mensaje positivo. Pero toda esa compostura venía acompañada de un silencio calculado no por frialdad, sino por prudencia. La verdad es que aunque millones encontraban consuelo en sus letras, él mismo estaba librando una batalla interna para abrazar plenamente su propia historia afectiva, una historia marcada por dudas, temores, sacrificios y una larga espera. La vida pública de Jesús Adrián Romero estuvo siempre acompañada de expectativas muy altas. Para muchos, él representaba un modelo de espiritualidad coherente, alguien que debía manejar cada aspecto de su vida con equilibrio perfecto. La realidad, sin embargo, era distinta. Al entrar en la madurez con 50, luego 55 y más tarde 60 años, el cantante comenzó a experimentar un creciente cuestionamiento interior. ¿Hasta qué punto había vivido según sus propios deseos y no únicamente según lo que el público esperaba de él? La fama es un arma de doble filo. Por un lado ofrece reconocimiento, estabilidad económica y una plataforma para compartir mensajes al mundo. Pero por otro lado crea un entorno en el que cada gesto, cada palabra, cada silencio puede ser analizado, malinterpretado o criticado. En el caso de Romero, esa presión se intensificó porque su trayectoria estaba asociada a un discurso moral y espiritual. Skatiti. De hecho, algunos de sus allegados cuentan que una de sus mayores preocupaciones siempre fue la de no herir a su público o desviar la atención de su música hacia polémicas personales. Y por ese motivo, un motivo que muchos interpretan como noble, decidió guardar silencio durante años sobre su vida emocional más profunda. Sin embargo, como él mismo reveló posteriormente, el silencio también puede convertirse en una prisión, especialmente cuando el corazón anhela hablar. Al cumplir 60 años, Jesús Adrián Romero enfrentó un proceso de introspección intenso. Quienes trabajaban con él notaron que algo había cambiado. Hablaba más de la importancia de la autenticidad, reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y mencionaba con frecuencia la idea de dejar un legado emocional, no solo musical. En una gira internacional durante su estancia en Buenos Aires, un colaborador cercano le preguntó casualmente si se arrepentía de algo en la vida. La respuesta fue breve, pero reveladora. Me arrepiento de no haber hablado más desde el corazón. Ese fue, según los testigos, el primer indicio claro de que algo profundo estaba gestándose en su interior. No era un arrepentimiento relacionado con su carrera, era una confesión emocional. A lo largo de los meses siguientes, Romero comenzó a escribir reflexiones personales, no destinadas al público, sobre el paso del tiempo, la importancia de la verdad afectiva y la necesidad de reconciliarse consigo mismo. Cuando finalmente decidió conceder la entrevista, en la que reveló su secreto, dijo una frase que marcó a millones. A los 61 años comprendí que el amor no se debe callar, que esconderlo también es una forma de perderlo. Esa frase se viralizó de inmediato porque no era una declaración ligera. Era la admisión de que incluso a su edad,
él estaba viviendo un renacimiento emocional. Durante muchos años, el público se preguntó quién era realmente la presencia afectiva más importante en la vida del artista. Aunque él siempre expresó respeto por su familia, había aspectos de su historia sentimental que jamás aclaró completamente. Algunos medios especularon con antiguas amistades, otros con conexiones artísticas. Pero Romero mantuvo una postura firme. El amor es algo que merece ser cuidado del ruido. Esta protección absoluta generó aún más curiosidad. No obstante, detrás de ese silencio, había una intención clara: preservar un vínculo que había sido construido con paciencia, con madurez, y con una complicidad que no necesitaba la aprobación del mundo. En la entrevista más reciente, habló por primera vez sin rodeos. Lo negué durante muchos años, no porque no fuera real, sino porque tenía miedo. Pero este amor ha estado conmigo más tiempo del que muchos imaginan. Sus palabras no eran solo una declaración romántica. Eran una liberación. Uno de los puntos más interesantes del caso es la relación entre la espiritualidad de Romero y su vida sentimental. Como figura central de la música religiosa contemporánea, su voz ha inspirado a comunidades enteras. Pero ser un símbolo espiritual también implica una enorme carga. En muchos sectores, especialmente los más conservadores, se espera que los líderes religiosos o los artistas vinculados a ese entorno mantengan una imagen impecable, a veces casi inhumana. La realidad es que el amor, con sus imperfecciones, contradicciones y desafíos, no siempre encaja dentro de esos moldes. Romero confesó que durante años pensó que revelar detalles sobre sus sentimientos podía afectar negativamente su misión artística. Pero con el tiempo entendió algo esencial. La espiritualidad no debería ser enemiga del amor. Yo mismo tardé demasiado en comprenderlo. Este reconocimiento público abrió un debate social fascinante. Muchos admiradores sintieron que sus palabras los liberaban también a ellos, permitiéndoles abrazar sus propias historias afectivas, sin culpa ni temor. Jesús Adrián Romero explicó que su silencio no fue un intento de engañar al público, sino una forma de proteger lo que consideraba sagrado. Sin embargo, esa protección se mezcló con un miedo persistente, el miedo a ser juzgado, a perder credibilidad, a que ciertos sectores lo malinterpretaran. Su confesión más sincera fue quizá esta: el amor necesita verdad. Y yo tardé mucho en admitir la mía. El proceso de llegar a esta conclusión no fue fácil. Implicó conversaciones íntimas, crisis personales, largas noches de reflexión y un profundo examen de conciencia. A los 61 años, finalmente entendió que no podía continuar viviendo dividido entre lo que sentía y lo que mostraba públicamente. La madurez le dio la valentía que durante décadas había pospuesto. Muchos creen que las grandes historias de amor nacen en escenarios espectaculares, pero en el caso de Jesús Adrián Romero, sucedió de forma más íntima, en un contexto cotidiano sencillo, casi accidental. Según fuentes cercanas, hace más de 20 años, él conoció a la persona que con el tiempo se convertiría en su refugio emocional. No fue un flechazo inmediato, ni un romance impulsivo, fue una amistad profunda que fue creciendo silenciosamente en un periodo en el que ambos enfrentaban grandes retos personales. Ella, cuya identidad Romero aún prefiere proteger, en parte compartía con él una sensibilidad extraordinaria hacia la música, la espiritualidad y las historias humanas. Era alguien capaz de interpretar sus silencios tanto como sus palabras, y con quien podía hablar sin filtros, después de conciertos agotadores, viajes largos y jornadas creativas interminables. Un músico que trabajó con él durante esa época relató: ella lo escuchaba de una forma que nadie más hacía. No escuchaba solo al artista, sino al hombre. Y eso lo marcó profundamente. Lo que comenzó como una amistad sincera se transformó gradualmente en un lazo emocional que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos sintieron como inevitable. A diferencia de muchas figuras públicas que comparten cada detalle de su vida sentimental, Romero siempre optó por la discreción. Su relación con aquella mujer se mantuvo en un espacio íntimo que solo unos pocos conocían. No por vergüenza ni por dudas, sino porque los dos comprendían que el mundo exterior podría destruir lo que estaban construyendo. Durante esta etapa se enviaban largas cartas, reflexiones, ideas para canciones y momentos de inspiración que nunca llegaron al público.
Ella se convirtió en su lectora cero la primera en escuchar fragmentos de letras, melodías incompletas, o pensamientos que eventualmente se convertirían en canciones icónicas. Un alegado afirma, ella influyó en su música más de lo que la mayoría imagina. No escribía para el público, escribía para ella, y luego el mundo recibía esas canciones sin saberlo. Pero mientras el vínculo se fortalecía, también aumentaban los temores. Miedo a la exposición mediática, miedo a juicios morales, miedo a que su relación fuera malinterpretada, miedo a perder todo por declaraciones malentendidas. Ambos decidieron mantener su amor en un santuario privado, alejado de cámaras, entrevistas y rumores. Un amor que sobrevivió a la distancia, los viajes y la exigencia artística. La vida de un cantante de renombre internacional no es sencilla. Giras extensas, compromisos, entrevistas, aviones, presiones creativas, responsabilidades espirituales. Sin embargo, su relación encontró formas para sobrevivir, incluso en las circunstancias más complicadas. Durante los meses en que él estaba lejos, ella le enviaba notas de ánimo antes de subir al escenario. Le recordaba que la música no era solo un trabajo, sino un puente con los sentimientos que él mismo a veces reprimía. Esas palabras se convirtieron en un combustible emocional que lo ayudó a mantener la calma en momentos de agotamiento o incertidumbre. Del otro lado, él dedicaba canciones no de forma explícita, sino simbólica, incluyendo frases que solamente ella reconocería. La música se convirtió en un lenguaje secreto entre los dos. Ese amor resistió múltiples pruebas: la distancia, la presión del público, los compromisos familiares, los obstáculos espirituales, la lucha interna de un hombre dividido entre el deber y el deseo. Y aún así la conexión se fortaleció. No era un amor impulsivo ni adolescente, era un amor adulto consciente, lleno de paciencia y respeto mutuo. Uno de los conflictos más profundos de Jesús Adrián Romero era la percepción pública. Él no era simplemente un cantante, era un referente, un símbolo. Durante décadas, se sintió obligado a mantener una imagen impecable y evitar cualquier controversia que pudiera afectar a quienes lo veían como una figura espiritual. Eso significaba que cualquier decisión emocional debía pasar por un filtro riguroso. ¿Podría esto decepcionar a su audiencia? ¿Podría dañar su legado artístico o espiritual? ¿Podría provocar interpretaciones maliciosas? Valía la pena exponer a la persona que más amaba a la crítica pública. Por eso, aunque su amor era profundo, eligió el silencio. No por falta de valentía, sino por exceso de responsabilidad. Él mismo lo confesó años más tarde. A veces proteger demasiado algo es otra forma de perderlo un poco. Esa frase reveló que el silencio también tuvo un costo emocional para ambos. El punto de inflexión, cuando el corazón exige ser escuchado. El tiempo inevitablemente transforma todo. A los 60 años, Romero comenzó a sentir lo que muchas personas experimentan al llegar a esa etapa de la vida, un llamado interior hacia la verdad, hacia la plenitud emocional, hacia la autenticidad que había pospuesto durante demasiado tiempo. Fue entonces cuando ella le dijo algo que cambiaría su vida. Jesús, la verdad no te quita público, te quita peso. Esa frase sencilla pero poderosa fue la chispa que lo impulsó a replantearse su silencio. Ella no le exigía nada. Simplemente le mostraba que él también tenía derecho a vivir su amor con libertad y dignidad. Los siguientes meses fueron un proceso intenso de reflexión. Romero habló con su círculo íntimo, escribió páginas enteras en su diario, revisó momentos de su vida y confrontó miedos que llevaba cargando desde su juventud. Fue durante un amanecer en una habitación de hotel en Madrid, cuando finalmente tomó la decisión, hablaría públicamente del amor de su vida. No lo haría por obligación, ni por presión, ni por escándalo. Lo haría porque era el momento de decir la verdad. La entrevista que cambió la percepción mundial. La confesión ocurrió en un formato íntimo, lejos de los grandes programas televisivos o entrevistas sensacionalistas. Él quería un espacio tranquilo, humano, donde pudiera hablar sin ser interrumpido. La frase que recorrió toda Latinoamérica fue: a los 61 años ya no quiero esconder lo que siempre ha sido real. He amado profundamente. Y por fin estoy listo para decirlo. Esa declaración desató un terremoto mediático. No porque fuera escandalosa, sino porque venía de un hombre que siempre había sido reservado, prudente y extremadamente cuidadoso con su vida privada.
Miles de personas reaccionaron con mensajes de apoyo agradeciéndole su valentía. Otros se mostraron sorprendidos pero conmovidos. Incluso colegas de la industria musical confesaron sentir admiración por el hecho de que alguien de su trayectoria se atreviera a hablar con tanta honestidad. Romero no reveló públicamente el nombre de la mujer que cambió su vida. Y no lo hizo para crear suspense mediático, sino por respeto. Explicó que ella no buscaba fama, cámaras ni atención. Era una persona reservada y profunda que prefería seguir viviendo lejos del ruido. Sin embargo, sí compartió algunos detalles. Ella es mi paz cuando el mundo se vuelve demasiado grande. Ella me enseñó que amar también es ser vulnerable. Ella estuvo incluso cuando yo no sabía cómo expresar mis sentimientos. Para el público estas frases son suficientes para entender que no se trata de un romance pasajero, sino de una conexión que ha marcado su vida de manera definitiva. Cuando se hizo pública su confesión, muchos líderes espirituales, músicos, periodistas y seguidores expresaron opiniones muy diversas. Algunos celebraron su honestidad interpretándola como un acto de libertad emocional y madurez. Otros, más conservadores, temían que la declaración afectara su imagen, pero la reacción predominante fue de empatía. Para muchos fue inspirador ver a una figura tan influyente hablar abiertamente del amor como un proceso humano y complejo, sin idealizaciones ni máscaras. Un pastor que lo conoce desde hace años dijo: Jesús no perdió autoridad con esta confesión. La ganó. Porque la verdad nunca debilita a quienes la abrazan. Su comunidad artística también lo respaldó. Varios cantautores comentaron que la autenticidad siempre fortalece la obra de un artista porque permite que sus canciones conecten con experiencias reales. El impacto emocional en su propia vida. Tras la confesión, Romero experimentó una paz que él mismo describió como suave, profunda y necesaria. Sus allegados aseguran que lo ven más sereno, más reflexivo y más dispuesto a hablar desde su corazón. Incluso su música comenzó a transformarse. Nuevas melodías más cálidas y personales empezaron a surgir. Parecía como si la liberación emocional hubiera desbloqueado una creatividad que llevaba años contenida. Él mismo lo explicó así: por primera vez soy completamente yo mismo. Y cantar desde ese lugar cambia todo. Un amor que sobrevivió al silencio y que crece en la verdad. El romance que mantuvo oculto durante años no se debilitó por el tiempo, sino que se fortaleció. Ella lo acompañó en cada paso, respetando su ritmo, sus temores y sus responsabilidades públicas. Ahora, con su confesión hecha, ambos pueden vivir su relación desde un lugar de mayor plenitud. No buscan convertirse en una pareja mediática ni en protagonistas de titulares. Simplemente desean vivir su amor con dignidad, comprensión mutua y la serenidad de quienes saben que han elegido el camino correcto. Tras la entrevista que conmocionó al público hispanohablante, allegados cercanos a Romero notaron un cambio profundo en él. Era como si al hablar hubiera soltado un peso acumulado durante años. Un colaborador de su equipo creativo confesó: nunca lo había visto tan ligero. Caminaba distinto, cantaba distinto, respiraba distinto. La autenticidad, esa palabra que para muchos artistas es solo un eslogan, se convirtió para Romero en un nuevo modo de existir. Por primera vez en décadas podía mirar su vida sin filtros, sus éxitos, sus errores, sus silencios y también su amor. Se encontró de frente con una verdad que muchos evitan durante toda su vida. Ser auténtico cuesta, pero también libera. Este proceso de alivio emocional Kitschis generó un impacto creativo inmediato. Empezó a escribir canciones más personales, menos simbólicas, más directas. Su música comenzó a llenarse de matices que no se escuchaban desde sus primeras producciones, cuando aún estaba descubriéndose como artista. Un músico de su banda comentó: Jesús compone ahora con una honestidad que te atraviesa. Antes era profundo, sí, pero ahora es transparente. La confesión no lo debilitó, lo hizo más fuerte. Para la mujer que ha sido el amor de su vida, la confesión representó un acto de valentía, pero también una transición compleja. Durante años había vivido su relación en un espacio íntimo, lejos de cámaras y flashes. Ahora, aunque él no reveló su identidad, la atención pública se intensificó. Sin embargo, ella no buscó protagonismo, ni reaccionó con temor. Según personas cercanas al círculo íntimo, su respuesta fue simple, tranquila y profundamente madura. Si esta verdad te hace más libre, entonces yo también lo soy.
Ambos entendieron que la revelación no implicaba exhibir su relación, sino dejar de negarla emocionalmente. A partir de ese momento pudieron vivir su vínculo con mayor serenidad. Ya no necesitaban disfrazar momentos compartidos. Ya no tenían que reprimir palabras de afecto. Ya no cargaban con el miedo constante de ser descubiertos. No querían convertirse en una pareja pública. Querían ser una pareja real. Y eso empezaron a construir día tras día con respeto absoluto por su privacidad. Tras la confesión, una ola de rumores inundó las redes y los medios. Jesús Adrián Romero se casará a sus 61 años. La confesión era un preludio a un anuncio mayor. Había planes formales que él había mantenido ocultos. Aunque Romero no confirmó ni negó explícitamente un matrimonio en puerta, dejó una frase que muchos interpretaron como una pista. La verdad abre caminos que antes parecían imposibles. Fuentes cercanas señalaron que por primera vez, él y su pareja empezaron a conversar abiertamente sobre la posibilidad de formalizar su unión. No como una obligación social, sino como un acto de celebración íntima. Las alternativas que se mencionaron dentro de su círculo fueron varias. Una ceremonia pequeña en un entorno natural, lejos del ruido mediático. Un compromiso simbólico sin documentos legales. O simplemente consolidar su vida en común, sin necesidad de ritos o formalidades. Pero lo que sí quedó claro es que después de 20 años compartiendo un amor silencioso, ambos estaban listos para vivirlo sin miedo. La reacción del público, una comunidad dividida pero reflexiva. La comunidad de seguidores de Jesús Adrián Romero es vasta, diversa y profundamente emocional. Sus canciones han acompañado despedidas, reconciliaciones, conflictos internos y procesos espirituales. Por eso su confesión generó reacciones intensas. Muchos fans celebraron su valentía, destacando que incluso los referentes espirituales tienen derecho a vivir sus emociones plenamente. Vieron en su testimonio una oportunidad para hablar sobre la importancia del amor en todas sus formas. Para ellos, Romero se convirtió en un ejemplo de humanidad y honestidad. Mensajes como los siguientes inundaron las redes. Jesús, gracias por enseñarnos que nunca es tarde para decir la verdad. Tu sinceridad nos acerca más a tu música. Algunas comunidades más tradicionales sintieron incomodidad o confusión. Estaban acostumbradas a una figura pública siempre equilibrada, reservada y cuidadosa con su imagen. Pero incluso entre los críticos hubo una evolución gradual. Muchos, tras escuchar sus explicaciones más profundas, reconocieron que su decisión no nacía del capricho, sino del deseo genuino de vivir sin máscaras. Periodistas, psicólogos y analistas culturales señalaron que el caso de Romero aportaba un debate relevante sobre la tensión entre la vida pública y la vida emocional de figuras espirituales. Un analista comentó: Jesús Adrián Romero demuestra que el amor no contradice la espiritualidad, la completa. Después de su confesión, Romero comenzó a trabajar en un nuevo proyecto musical, todavía sin título oficial, que promete ser el más íntimo de su carrera. Fuentes internas revelan que varias letras están inspiradas directamente en su historia de amor y en el proceso emocional que lo llevó a revelarla. Algunas de las temáticas presentes en sus nuevas composiciones incluyen el paso del tiempo y lo que significa amar después de los 60, la importancia de la verdad como camino hacia la libertad interior, el perdón propio por los silencios prolongados, la esperanza que renace incluso en la madurez emocional, el amor como una forma de sanación y no de conflicto. Una de las canciones aún inédita contiene un verso que se filtró en un ensayo. Fui silencio por miedo, pero tu nombre era mi canción. Si este fragmento es representativo del resto del álbum, será uno de los trabajos más sinceros, vulnerables y emocionalmente potentes de su trayectoria. La dimensión espiritual, el amor como parte del propósito y no como obstáculo, contrario a lo que algunos temían, la confesión de Romero no debilitó su conexión espiritual, la fortaleció. Él mismo explicó en una conferencia: Dios no me pidió silencio, el silencio me lo pedí yo. Esta frase generó una reflexión profunda en sus seguidores. Para muchos fue una oportunidad para reconsiderar la relación entre fe y emociones. Su nueva postura espiritual está fundamentada en 3 pilares. Para Romero, reconocer un amor verdadero es también un acto de gratitud. Ya no lo ve como un riesgo, sino como una bendición que debe vivirse con responsabilidad.
A los 61 años, aprendió que la espiritualidad no consiste en negarse, sino en integrarse. Que amar bien también es una forma de honrar la vida. Romero declaró que la mayor enseñanza de esta etapa fue comprender que no se puede servir con plenitud mientras se vive dividido. Planes futuros. Retiro, expansión artística o un nuevo capítulo en pareja. Después de su confesión surgieron especulaciones sobre su futuro profesional. Algunos temieron que estuviera considerando retirarse para dedicarse a su vida privada. Pero la realidad parece ser más compleja. Lejos de cerrar su carrera, Romero se siente renovado. Quiere seguir componiendo, pero desde un nuevo lugar emocional. En varias entrevistas, insinuó que finalmente está preparado para contar su historia completa. Un libro que mezcle música, espiritualidad y amor sería uno de los proyectos más esperados de su vida. Aunque ella no busca fama, fuentes cercanas señalan que comparte sensibilidad artística. No sería imposible una colaboración en letra, poesía o producción conceptual. Sin confirmarlo, él dejó entrever que no descarta formalizar su relación, no por presión social, sino por celebración. Más allá de su vida personal, la revelación de Jesús Adrián Romero dejó una enseñanza poderosa para quienes lo escuchan desde hace décadas, que nunca es tarde para decir la verdad, que el amor no debe ser castigado por el miedo, que la vulnerabilidad es una forma de valentía, que incluso los líderes espirituales son humanos, que la felicidad puede llegar en cualquier etapa de la vida. Su historia se convirtió en un mensaje universal. El amor que se esconde se marchita, pero el amor que se acepta renace. La historia de Jesús Adrián Romero no es solo el relato de una confesión amorosa tardía, sino también un recordatorio profundo de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para abrazar la verdad, incluso cuando creíamos que ya era demasiado tarde. A los 61 años, lejos de resignarse a la rutina o a los silencios acumulados, decidió dar el paso más valiente de su vida, reconocer el amor que lo ha acompañado en silencio durante décadas y permitirse vivirlo con plenitud sin máscaras ni miedos. Su transformación emocional, su apertura sincera y el impacto espiritual que esta revelación tuvo en millones demuestran que el corazón humano nunca deja de buscar autenticidad. La madurez no es un final sino un renacimiento. No es una despedida sino un inicio más consciente, más libre, más verdadero. Y Jesús Adrián Romero, con su voz serena y su honestidad renovada, nos enseña que amar no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa que un ser humano puede reconocer. En un mundo lleno de apariencias, la valentía de hablar desde lo más profundo del alma se convierte en un faro. Su historia no solo inspira a quienes viven escondiendo sentimientos por temor al juicio, sino también a quienes han dejado pasar oportunidades por inseguridad o por falta de fe en sí mismos. Hoy su mensaje resuena con más fuerza que nunca. Nunca es tarde para decir la verdad. Nunca es tarde para amar. Y justamente por eso esta serie de capítulos no solo narra una confesión amorosa, sino que celebra una lección de vida. Una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre las palabras que callamos y sobre los caminos que aún no nos hemos atrevido a recorrer. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar, si te ha recordado que siempre existe una segunda oportunidad para empezar de nuevo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en las próximas historias, análisis y relatos exclusivos sobre las figuras más queridas, inspiradoras y emblemáticas del mundo hispanohablante. Aquí encontrarás narrativas profundas y emocionantes, análisis periodísticos detallados, historias nunca contadas y una mirada humana respetuosa y cercana hacia las vidas de quienes inspiran a millones. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad investigado con rigor y narrado con pasión. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides dejar tu comentario, compartir el video y sobre todo, suscríbete para no perderte ningún capítulo de estas historias que tocan el corazón.